Muy buenas noches a toda esta gran familia que se reúne y empieza a escudriñar, a estudiar y lo más importante, a experimentar y vivir en su propia experiencia las maravillas del reino. Estamos trabajando salud integral. Estamos trabajando la posible o imposible intervención del espíritu sobre la materia. Es posible que intervenga lo que no se ve sobre lo que se ve. Es una teoría, una hipótesis y vamos a investigarla. Pues independientemente de lo que profesemos creer, pues vamos no solamente con la demostración de espíritu y de poder, sino con la demostración a través de la escritura, de la razón, del testimonio de los sucesos, de los hechos, de los acontecimientos, de las pruebas indubitables, para que ninguno se llame a engaño y se vaya achicando el terreno de la duda. Es un tema importantísimo porque estamos en un cuerpo físico y este cuerpo físico está expuesto todos los días a todas las cosas, incluida la cesación de los procesos y de los signos vitales. Esto se llama la muerte. Todos los días, desde que se esté vivo, se está expuesto a la muerte y a sus manifestaciones intermedias o que la rodean, como por ejemplo la enfermedad. Entonces, ese tema de salud y enfermedad pues es muy interesante. Hablábamos la semana pasada del grupo Lejaim, ahí teníamos, pues ya dijimos, médicos en distintas especialidades, terapistas físicos, terapistas respiratorios, enfermeros, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, bacteriólogos, enfermeros, todas las disciplinas relativas a la salud, conformada por distintos hermanos y amigos que compartimos esta fe. Aquí tengo algunos nombres de aquel 2020: Aurora Leal, Azucena Pozo, Carolina Vaca, Rocío Bedoya, Gina Beltrán, Carlos Mario Franco, Adanubia Gallego, Iván Zapata, Lina López, Isabel Cristina Laguna, Sandra Messier, Alain Matos, Blanca Pupiales, Sara Rendón, Joana Valencia, Fabio Arciniegas, Rafael Ramos, Carmen Villarreal, Jamie Guerrero, Byron Beltrán. Son algunos de los nombres de profesionales en estos campos. Entonces, hemos considerado no solamente en estos tiempos de post-pandemia, sino de tiempo atrás, el tema tan meridiano, tan importante, tan definitivo para todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, porque la salud es un tema que nos afecta o nos aqueja o nos debe llamar la atención a todos. Muy bien. Entonces, vamos a desglosar porque es muy grande, es demasiado un bosque. Entonces vamos a tomar un árbol y vamos a mirar sus ramas y sus componentes y sus secciones, etcétera, 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 para poderlo entender. A manera de ejemplo,
mm, se pensaba en la antigüedad que pues las enfermedades eran y obedecían a castigos divinos y a intervenciones de espíritus maléficos. Entonces, si se moría un niño recién nacido, era el espíritu demoníaco de Lilith, la otra mujer de Adán que tenía en el huerto. Entonces esa Lilith venía y se llevaba a los hijos de las mujeres. Y entonces, bueno, existían muchas leyendas, agüeros, relatos, historias, historietas y unas curas fantásticas con sahumerios, el hilo en la muñeca, bueno, los ajos, bueno, muchas cosas para detener las operaciones maléficas, espirituales, etcétera. Ese era más o menos el resumen de una época de lo que significaba la enfermedad. Después ya van apareciendo los primeros médicos que, bueno, en una época son los mismos sacerdotes los que trabajan la medicina, son una especie de chamanes en culturas de Oriente y de Medio Oriente, incluido pues los hebreos y toda esta cultura que permea lo que hoy tenemos en las escrituras. Pues entonces, si tenía algo en la piel, vaya y preséntese ante el sacerdote. No había médico, sino el sacerdote era el que miraba y hacía sus rezos, sus conjuros, sus pases mágicos, y ahí determinaban, pues con unos conocimientos bastante, pues, deficientes. Por esa causa, pues murió mucha gente. Las mujeres que no tuvieran sangre en la primera relación sexual, entonces morían apedreadas porque estaban profanando la santidad del campamento, bueno, etcétera. Bueno, genocidios, barbarie, ignorancia por siglos y por milenios. Bueno, hoy vamos escarbando, escudriñando, estudiando y entresacando lo precioso de lo vil. Y podríamos entonces empezar a ubicar los distintos males que aquejan al ser humano, en sociedad, en familia o individualmente, físicamente. Entonces, poniendo un poco de orden para empezar a estudiar, podemos decir que aparecen desórdenes, trastornos que se pueden terminar convirtiendo en males, dolencias y enfermedades. Es que una lesión interna, como una úlcera, pues no es una enfermedad, es una dolencia que se produjo. O sea, habría que empezar a separar, a clasificar, no todo lo que tenga que ver que afecta a la salud. La salud se ve afectada y es lo que vamos a tratar de mirar, no solamente específicamente la enfermedad, sino todo lo que afecte nuestra salud, porque es salud integral. Entonces, desde adentro, nosotros podemos somatizar males por nuestra manera de pensar, empezar a pensar mal y terminar produciendo afectación en nuestro cuerpo.
por creer que estamos mal, por los miedos. Podemos producir sudoraciones, palpitaciones, y la persona se puede morir. Hay personas que se han muerto literalmente de risa, que no pueden contener su risa, o de hipo. Bien, entonces una somatización de una manera de pensar, odios, rencores, producen ácidos que te van a quemar y te van a hacer daño interior. Pero lo estás produciendo tú con tu manera de pensar, con tus rencores, con tus odios, con tus malicias, con tus malas sospechas, dice la Escritura. Entonces, esas prevenciones no te dejan disfrutar una plenitud, no se abre como una flor tu organismo ante la luz, como el girasol ante el sol, sino está así medio marchito, medio maltrecho, medio aporreado. Podemos tener afectaciones, enfermedades, dolencias o lesiones o situaciones anómalas en nuestra salud integral por malos hábitos en todos los campos, malos hábitos alimenticios, comiendo alimentos procesados, comiendo azúcares, comida chatarra, comida de paquete. Son malos hábitos alimenticios, exceso de alimento, mal alimento. Personas que dicen, no, yo no desayuno porque yo salgo a trabajar. Pésimo. O comen como echándole combustible a un vehículo en una estación de servicio. Tanquear y vámonos. O cargar eléctricamente y vámonos. O sea, pim, pim, pim. No, tomar el alimento debe ser una ceremonia, un ritual, un momento de solaz. Es mejor aplazarlo hasta que puedas tener el tiempo. Si no tienes tiempo para comer y solo para trabajar, estás en la esclavitud. Tienes que parar máquinas y llegar la hora de un almuerzo, por ejemplo, y no seguir hablando del trabajo, ni de dinero, ni discutiendo, sino hablar de cosas amables, hablar de cosas que coadyuven a nuestro proceso de recepción de los alimentos y su posterior digestión. Entonces estamos mejor cada vez. Pero si te sientas a discutir y te estás comiendo, no sé, un sándwich de pie o caminando mientras, como por comer algo, por no desmayarte, eres un sobreviviente, no eres un viviente. ¿Tú has oído hablar de el pozo del viviente que me ve? El viviente es el que vive, no el que sobrevive. Entonces, malos hábitos en el sueño, pues dormir mal, dormir contaminadamente, con el dispositivo celular al lado, con el televisor prendido enfrente. Son malos hábitos alimenticios, haciendo de la cama un lugar para hablar de deudas o discutir problemas familiares. No, eso es como un templo. Es un lugar hecho para lo que está hecho, no es para tomar alimentos ahí, ¿no? Porque se empieza a volver de todo. Entonces ahí piensas, ahí te desvelas. Entonces después dices, no sé qué me pasa, debe ser una potestad demoníaca, la reprendo en el nombre de Jesús. Pues me va a tocar reprenderte a ti, porque pues, eres tú el causante de los desórdenes y de los trastornos
en tu tiempo de reposo. Entonces se te van muchas horas. Vas a necesitar más horas. Dicen, no, yo necesito 8, 9 y 10. Pues claro, con esa administración, lógico, de pronto necesitas las 24 horas ahí acostado, porque estás en un desgreño administrativo de tu buen tiempo de dormir. Entonces, malos hábitos en todos los campos. Una vida sedentaria es un mal hábito. Tu postura, si te sientas y no estás con la espalda recta, si no estás encorvado o torcido, entonces se produce una escoliosis, desviaciones de columna, todos malos hábitos. Hay personas que hacen deporte y tienen malos hábitos deportivos y tienen lesiones. Sin calentamiento se meten a practicar algún deporte y tienen desgarros y tienen cosas a veces más graves. Por ejemplo, seguramente te han enseñado a levantar las manos, inclinar la cintura y bajar hasta tocar con las manos el piso con las piernas rectas. Y eso es buenísimo porque es un estiramiento. No, eso es malísimo y todas esas personas terminan, si siguen haciendo esos ejercicios, con daños en los discos de la columna. Ese ejercicio está mal hecho. Debe doblar sus rodillas, poner las manos en el piso o la punta de los dedos, lo que sea, y empezar a enderezar las piernas. Porque dice sin doblar las rodillas, sin doblar, o sea, solamente presionando la columna vertebral, por favor. Entonces, tengo problemas en el disco número tal y en el tal, así, de personas lesionadas. ¿Por qué? Porque están haciendo mal los ejercicios, mal las abdominales, mal los fondos, mal las sentadillas. Entonces, malos hábitos. ¿Por qué? Porque no tienen una asesoría profesional, sino es la tradición. Así como la religión tiene tanto peso en la tradición, asimismo los ejercicios inclusive son tradicionales en los centros de entrenamiento y en los gimnasios. Entonces, entrenadores personales hay así. Es una manera de conseguirse el sustento, pero pues se necesita con un fundamento médico, clínico, científico, o si no, se va a lesionar la gente. Muy bien, entonces, pues ya vimos que se puede enfermar, se puede maltratar por sus propios pensamientos o por sus propios sentimientos, por malos hábitos en cualquier campo. También, cualquier cosa, también se puede enfermar o puede tener problemas sencillamente por desgaste natural. La vida va pasando y el cuerpo se va desgastando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hay que comer bien. ¿Desde cuándo? Desde las mujeres deben comer bien porque un día van a ser madres y van a nacer hijos y durante su embarazo necesitan muchos nutrientes para que nazca un niño, lo alimenten bien y cuando ese niño llegue a viejo, si se alimentó bien toda la vida, entonces va a tener un cuerpo que tiene recursos naturales. Es como un país pobre, sin recursos naturales, pobre geográficamente, por ejemplo, y un país rico en recursos naturales. Colombia es un país rico en recursos naturales. Israel es un país pobre en recursos naturales. ¿Ves? Entonces hay que trabajar otra cosa porque no hay petróleo, no hay diamantes, no hay carbón, no hay coltán, no hay biodiversidad, no hay ríos, no hay bosques, no. Si hay arena,
y escorpiones y serpientes. Entonces hay que empezar a trabajar esa tierra y mejorarla para que vengan generaciones en buenas condiciones. Entonces el desgaste natural no hay que reprender a un espíritu, pues hay que tener huesos fuertes, tomar calcio, no después de los 50 o 60 que les dé por tomar calcio para no tener osteoporosis, no, tienen que tomarlo las mamás que van a tener hijos, empiecen a calcificarse para que tengan hijos calcificados y toda una vida tomando calcio, entonces van a tener huesos fuertes. Si ya no fue tu caso, pues por lo menos enseña y prepara a las siguientes generaciones, pero es de ese tamaño. No podemos reprender espíritu de osteoporosis, te reprendo, sangre de Cristo. Pues no sé qué hace la sangre de Cristo ahí. O sea, son cosas que si yo no me fijo, para cruzar una calle me va a atropellar un vehículo. Así vaya en oración y ayuno. Entonces, y si abro la ventana y me siento de espaldas, me puedo caer como se cayó Eutico cuando estaba predicando el apóstol Pablo, y etcétera, etcétera. No puede ser, no puedo descuidarme. Yo puedo tener una predisposición genética a la enfermedad, porque toda mi familia sufre de problemas circulatorios o sufre de diabetes, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces esa es una explicación. En la reunión de la iglesia dice la falta de discernimiento con el cuerpo, dice, por esta causa hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, porque pues sucede porque no recibes. Después hablaremos en detalle de comer y beber del pan y la copa, pues no es solamente comer físicamente, sino lo que nosotros recibimos o lo que no recibimos y lo que estamos comiendo. Nuestro entorno social, el aire que respiramos, no es un aire sano. El agua que tomamos no es un agua limpia, tiene una cantidad de contaminantes y de químicos y de cosas que... El alimento que tomamos no es sano. Lo que se compra en el supermercado no es sano. Está contaminado, está lleno de veneno. Las carnes que se comen están llenas de hormonas. Y entonces, toda esa ingesta de alimentos pues termina pasando la cuenta de cobro, porque hay malos hábitos alimenticios. Dicen, no, yo no como alimentos procesados, sino como frutas y verduras. Muy bien, es más sano. Pero esas frutas y verduras las cultiva alguien y las fumigan y son alimentos transgénicos que terminan afectando también nuestra genética. Los huevos que puedes comer al desayuno o en tu bandeja paisa, Dios mío, es una cosa, es un paquete de afectaciones de mucha índole. O sea, pero hermano, y entonces el poder espiritual del mal no puede hacer daño. También hay, o sea, cuando las personas viven en las partes bajas, tropicales, ahí hay serpiente. Si sube a la montaña, en la parte alta, ya no necesariamente en la nieve, sino en lo alto, después de 2000 y pico de metros ya no hay serpiente. ¿Eso qué quiere decir espiritualmente? Pues que si subes, ya no hay. Pero sí, abajo, sí, claro, hay rezos, hechizos, encantamientos, sortilegios, maleficios, salamientos, mucha cantidad de ligamientos, amarres. Entonces hay personas que le hacen males a otras personas. Algunas le envían
un emisario o mensajero en motocicleta con una pistola. Eso pues no es una enfermedad, es una enfermedad social, el sicariato. Pero otras van donde el brujo, el hechicero, el rezandero y logran enfermar a una persona que por supuesto pues está muy bajo en su voltaje espiritual, pues ahí entran. Es que una casa donde hay cucarachas, pulgas y ratones es una casa donde no hay aseo. Si tu casa está limpia, las plagas no están. Lo mismo sucede con esta casa. Sencillo, pero puede ser otro factor de enfermedad o de dolencia o inclusive de muerte. Y bueno, podríamos cerrar con la trogenia, que lo trabajamos hace, no sé, como unos 6 meses. Malas prácticas médicas, la cantidad de personas que mueren por equivocaciones de los médicos. O sea, vamos al médico y muere mucha gente, Los médicos salvan muchísima gente, ayudan a sanar o a salvar vidas, pero mucha gente muere. ¿Cuánta? Pues mira, en este siglo XXI, en lo que va corrido de este siglo, en estos 23 años, ha muerto más de 30 millones de personas en el mundo. No, más de 50 millones de personas en el mundo. Más de 50 millones por errores médicos. Ahora, personas que se mueren por falta de médicos. O sea, en países como nuestro Venezuela, nuestro Colombia, nuestro Perú, nuestro Ecuador, nuestro Salvador, ¿cómo se llama? Honduras. Mucho pueblo no tiene asistencia médica. En el campo no hay puestos de salud, y donde hay puestos de salud no hay implementos médicos, no hay instrumental médico y no hay médicos. Bueno, y en donde hay, pues se han muerto 50 millones de personas en este siglo, más de 50, más. Eso es el doble de los que han muerto por COVID. El doble han muerto por malas prácticas médicas, por errores, por omisiones. Y ni hablar de los que se mueren por falta de médico. Entonces, o se agravan en sus enfermedades por falta de médico, pariendo hijos a la bulla de los tarros, y tomando hierbas que le recetó la abuelita cuando necesita es una operación de apéndice, porque ese dolor que tiene no es un cólico, es una apendicitis. Y entonces las personas terminan muriendo, muchas personas, por todas estas malas prácticas, ya no médicas, sino familiares. Entonces, la abuelita sabe, debe ser que se descuajó, vamos a jalarle no, Dios mío. Entonces, en resumen, vamos a trabajar todas estas noches desglosando y escuchando testimonios de personas como tú, como yo, personas de carne y hueso, no epafroditos bíblicos que no sabemos ni siquiera quiénes son, ni siquiera si existieron. Personas que nos digan, mire, yo tenía este problema y ahora lo tengo peor, o me sané, o lo que sea. Bueno, ya está explanado el terreno, ya lo entendimos, y desde mañana todavía más claro. Paramos ahí. Un abrazo inmenso, una noche de descanso reponedora de energía, y mañana nos reencontramos. Hasta mañana.